Gobernador Lifshitz, gracias por estar. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos, usted estuvo hoy reunido con Lavagna, estuvo ¿quién más? Cuente la reunión, ¿en dónde estuvo y con quién? La reunión se realizó en unas oficinas que tiene sobre la 9 de julio el doctor Lavagna, que están siendo una especie de sitio, de espacio de campaña, aunque todavía la campaña no está formalmente en marcha, pero es un lugar de reuniones permanentes y ahí estuvimos, además del Roberto Lavagna y algunos colaboradores, estuvo también el senador Miguel Ángel Pichetto, estuvo Federico Storani, Ricardo Alfonsín y Juan Manuel Casela por el radicalismo. No pudo llegar Margarita Stolbizer porque tenía otro compromiso, pero estuvo el diputado, un representante de ella de la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, un poco ese fue el ámbito de la reunión. Nos habíamos venido reuniendo todos con anterioridad, de manera bilateral, pero esta fue la primera reunión conjunta en la que se repasa un poco la situación y fundamentalmente se asumieron compromisos de seguir avanzando en este armado con vistas a poder llegar al 22 de junio con una propuesta y una fórmula y un armado nacional, ¿no? Bueno, la pregunta que está cantada es cómo impactó lo de Schiaretti en la reunión. ¿Cómo cayó y qué conclusión, si llegaron a la misma conclusión o si los direcciona hacia algún lugar? No, en principio es una buena señal, ¿no? Schiaretti es un gobernador que tiene un peso importante dentro del grupo de gobernadores del peronismo, incluso de algunos otros gobernadores que no pertenecen al peronismo, que pertenecen a partidos provinciales, es una figura de referencia. El triunfo fue contundente y su definición, después del escrutinio definitivo, donde planteó con claridad, más allá de no querer nacionalizar el resultado, pero planteó su objetivo de construir por fuera de la grieta, ¿no? Que creo que es un mensaje claro de hacia dónde va a dirigir su acción política de aquí en más en vistas de un proyecto nacional. Obviamente que no hubo más definición que esa, pero todos tenemos la expectativa de que sea una pieza clave en este armado que tiene que llevar a Roberto Lavagna como candidato a presidente. ¿Cómo funcionaría esa pieza clave? ¿A qué se refiere? Básicamente a que un espacio importante del peronismo federal o de lo que hoy llamamos peronismo federal se puede integrar en un proyecto común con otros sectores políticos, entre los cuales están una parte del radicalismo, el partido de Margarita, nuestro partido socialista y probablemente algunos otros referentes políticos y también de la sociedad civil que puedan sumarse en un proyecto común que tiene que tener transversalidad, que tiene que ser plural, que tiene que simbolizar esta idea de unidad nacional que plantea el doctor Roberto Lavagna. Y que tiene que ser competitivo porque la idea es justamente poder disputar junto a los otros dos candidatos ya instalados la posibilidad de llegar a una segunda vuelta. Schiaretti, muchos decían, Schiaretti si gana con un caudal grande de votos va a ordenar el espacio y puede decirle a Lavagna a competir en una interna. ¿Qué opina usted de esta interpretación? Mire, puede ser. Hay como dos ideas sobre este proyecto. Una idea es la que plantea el doctor Lavagna, que yo comparto, que es la de poder confluir en una propuesta común, no dilapidar esfuerzos, no dilapidar energías ni recursos en una disputa interna que después nos dejaría muy poco tiempo para instalar finalmente al ganador de esa interna. Sobre todo teniendo en cuenta que vamos a competir con dos fuerzas políticas que no van a tener internas, que tienen dos candidatos muy fuertes, muy instalados, con dos aparatos electorales y políticos muy consolidados. Por lo tanto, todo indicaría que lo más inteligente es poder sumar toda la energía, todo el esfuerzo de los distintos sectores para apuntalar una candidatura única. Pero no es un problema. Está bien, pero eso hay que sumar esfuerzo para Lavagna. Claro, ahí se tiene que Claro, bajar ahí el más, problema se tiene que es- bajar Urtubey, claro, se Esa tiene que idea bajar todo. es Bueno, obviamente, todos hacia Lavagna. Sí, porque creo que es el único, por lo menos desde mi visión, obviamente, que es el único que garantiza la posibilidad justamente de un proyecto integrador y plural de distintos sectores de la política. A un partido como el mío, que es el Partido Socialista, o a dirigentes del radicalismo, les sería muy difícil correr atrás de una candidatura
como la de Sergio Massa o la de Juan Manuel Urtubey, más allá del respeto y de la relación de aprecio que tengo por ellos. Necesitamos un candidato que pueda de alguna manera contener a distintos sectores políticos, que pueda sumar sectores independientes, que pueda sumar electores. O sea, con el único peronista que irían ustedes, con el único peronista o con... Porque Lavagna, no sé, no es peronista, pero con el único que articula con el peronismo, ese sería Lavagna, con otro no van. No digo que no pudiera haber otro. Yo personalmente no tendría problemas si hay un armado plural en participar de una interna, pero creo que no es el mejor camino. Creo que el mejor camino es sumar fuerzas, buscar un proyecto unificador, y de los dirigentes políticos que hoy están en el escenario de la Argentina, en el escenario de la oposición, el único que aparece naturalmente como con atributos, con capacidad como para representar distintas corrientes de pensamiento, es el doctor Lavagna. No porque crea que sea el único, pero es el único que aparece. Ustedes, Margarita Stolbizer, usted habla con ellos, el sector de los radicales que está hablando con Lavagna, de quedar atrapado en otra interna peronista. Bueno, por eso mismo no queremos participar de una interna del peronismo. Justamente lo que estamos planteando es algo distinto, ¿eh? Es un proyecto más amplio, más abarcativo y con una propuesta común, no solamente programática, con un proyecto que compartamos, sino además con una fórmula que pueda simbolizar, que pueda representar al conjunto. ¿Cómo analizan los votos que recibió Schiaretti? Ese electorado, ¿a quién apoyaría? ¿Apoyaría a Lavagna si es que finalmente no hay interna, o si hay interna y gana Lavagna? ¿Cree que se repartirían con el kirchnerismo y con el gobierno? Probablemente haya una cierta distribución. Yo creo que el resultado de ayer es un resultado provincial, que es un reconocimiento a la buena gestión que ha venido haciendo el gobernador Schiaretti, a un buen trabajo, a una defensa siempre de la provincia, a no haberse atado ni antes ni ahora a los gobiernos nacionales de turno, sino que ha mantenido siempre su independencia política. Y por otro lado, obviamente la caída de la marca Cambiemos, ¿no? Que se reflejó en Córdoba como en otras provincias también, agudizada en el caso de Córdoba por la división del radicalismo, pero no quiere decir que eso automáticamente se pueda trasladar de la misma forma a una elección nacional. Bien, hay un tema que es todo muy lindo con Lavagna, pero Lavagna, dicen, está amesetado en las encuestas. ¿Qué opinan ustedes de la famosa meseta en las encuestas y hasta cuánto tiempo más esta situación se va a perpetuar hasta tomar la decisión de por qué camino ir, interna sí o no? Las encuestas varían mucho según quien las haga y también van variando de semana en semana porque la realidad del país es muy cambiante. Y hasta hace poco en las encuestas aparecía Macri adelante de Cristina, en las últimas pareciera que Cristina está delante de Macri. En el caso de Roberto Lavagna es probable que no haya tenido un gran crecimiento en las últimas semanas, porque es cierto que tampoco se han dado pasos por lo menos visibles en el sentido de confirmar su candidatura. Pero no tenemos ninguna duda, por lo menos yo no tengo ninguna duda, que potencialmente de todos los candidatos de la oposición es el que más puede crecer, el que tiene un techo más alto. Quizás hoy todavía tenga una intención de voto baja, quizás tenga un cierto nivel de desconocimiento, es verdad, pero creo que es el que tiene más chances para crecer en todos los electorados. Y esto me parece que es muy importante de frente a una polarización tan extrema como la que está planteada. Bien, hacé tu pregunta y la dejás y a la vuelta del corte. Dale, si yo quiero llevarlo un segundo a su provincia, hubo un caso hoy que involucró a la policía que tuvo que ver con una fuga en Santa Fe, una fuga de varios presos, y también algún caso de un chico acribillado que eludió, digamos, un control policial y fue después acribillado por la policía. Y había mucha gente que hablaba ya de una mano negra de la política en estos casos, vinculado a la policía santafesina. Bueno, preguntarle qué opina de esto. Son dos casos distintos. La fuga ocurrió la semana pasada. La custodia de presos y el traslado de presos está a cargo del servicio penitenciario y no de la policía. O sea, la policía no tiene nada que ver con esa situación. Fue una fuga extraña, porque se fugan 9 detenidos que iban en un minibús trasladados de una cárcel a otra en el sur de la provincia. Se hacen
muchísimos traslados prácticamente todos los días. Ahí tienen el micro del traslado. En este caso en particular aparentemente no iban esposados como debieran haber ido. Claramente hubo, si no negligencia o mala práctica, alguna connivencia de parte de los efectivos del servicio penitenciario que se está investigando en paralelo. Hubo 9 fugados, de los cuales 4 ya fueron recuperados, quedan otros 5 todavía pendientes, pero suponemos hay pistas firmes para poder llegar a detenerlos en las próximas horas. El otro caso sí se produjo en el día de ayer y tiene que ver con un aparente caso de gatillo fácil, ¿no? Una persona que va de un control, la policía lo persigue, se extralimita en la persecución y lo termina matando a este joven. Se está investigando también cómo fue el episodio, pero pareciera un caso de gatillo fácil. Yo no vinculo uno con otro. Como decía, uno tiene que ver con la policía, el otro tiene que ver con el servicio penitenciario. 2 casos, que se están investigando, pero no le veo vinculación política. Bueno, tenemos 5 minutos y vamos a hacer un picadito de preguntas muy cortas, sin speech y respuestas lo más concretas que se puedan. A esta altura del partido, gobernador, ¿con interna o sin interna, Labaña es candidato? Yo creo que sí. Bien, muy bien. El multiple choice. ¿Es imposible que vaya una interna a Labaña? No es imposible, pero no es conveniente. Está bien, lo que conveniente es el deseo, lo imposible los hechos. ¿Qué diría usted? Lo tiene que decidir él, no puedo aseverarlo yo, pero creo que sería un escenario poco deseable. Creo que en definitiva él tendrá que tomar esa decisión, pero no lo veo tampoco como imposible. ¿Usted iría con Massa si Massa fuera el candidato de ese espacio peronista federal? Creo que quien sea el candidato debe representar al conjunto y por lo tanto debe reunir... Stolbizer estuvo con Massa. Pues si ella estuvo, ¿qué tienen miedo de mí? Vengan. Sí, pero creo que hoy por hoy, para un sector importante de la sociedad, no solamente de la política, sino de la sociedad, no es Sergio Massa una figura que los pueda convocar para un proyecto presidencial. Pero porque hay muchos que dicen que hay algún túnel con Cristina. Ya no me consta a mí. ¿Usted qué piensa? ¿Puede haber ese túnel? ¿Masismo, kirchnerismo? Bueno, hay señales. Esto no quiere decir que finalmente vaya a ocurrir, ¿no? Pero Sergio Massa es un candidato que viene haciendo campaña desde hace mucho tiempo. Tiene una cantidad de votos interesante, no hay ninguna duda, pero tengo la sensación de que esos votos están acotados a un determinado universo y para ser competitivos, para ir a una segunda vuelta, para competir en igualdad de condiciones con Macri y con Cristina, evidentemente hay que tener una sumatoria de electores que tienen que provenir de distintos sectores de la sociedad. Bien. Y en segunda vuelta, el candidato, usted dice, Labaña, ¿perdura en segunda vuelta contra quién? Creo que hoy hay un final abierto, podría ser contra cualquiera de los otros 2 contendientes, según cómo evolucione la economía, según cómo se dé el escenario de la campaña electoral, pero creo que hoy nadie puede aseverar cómo va a ser finalmente el resultado final. Queda 1 minuto, rápido. ¿Sintió que Cambiemos en algún momento intentó cooptar a Labaña? Ha habido planteos de incorporar a otros dirigentes y a otros sectores políticos a Cambiemos. Tal vez si hubiera habido una verdadera intención en ese sentido, habría que haberlo hecho mucho antes. Me parece que hoy no es una propuesta viable. Creo que Roberto Labaña ha sido muy claro en cuanto a plantear una definición por fuera de los 2 extremos de la polarización. En el mismo sentido se expresó el gobernador Schiaretti el otro ayer. Y creo que hay un sector muy amplio de la sociedad que comparte esa visión y esa perspectiva. Muy breve, en 30 segundos tiene que ser 2 respuestas de 15. Una, en un balotaje le preguntaron a Beatriz Sarlo qué haría si Macri o Cristina y dijo voto en blanco. Usted, ya sé que no lo desea usted eso. No lo deseo, creo que ese no debe ser el escenario para la Argentina, creo que es negativo esa opción para los argentinos, por eso estoy trabajando activamente para no llegar a ese punto. Y si se llega, las cosas que uno quiere que no sucedan, si se llega a ese punto, usted tiene que estar frente a la urna
y solita con su alma. Es una decisión que tomaré en ese momento, que tomaremos en ese momento, porque yo pertenezco a una estructura política y obviamente lo tomaremos esa decisión cuando se dé, si es que se da, pero vamos a hacer todo lo posible para no llegar allí.